Muchas gracias, doctor Capote, por esta invitación. Es la segunda vez que vengo a Cádiz, las 2 veces con él, desde luego, y gracias a ustedes por estar aquí, porque efectivamente me ha dicho el doctor Capote que les cuente qué es lo que hacemos en el laboratorio, en un laboratorio de diagnóstico genético con pacientes, con las muestras que nos llegan de pacientes con una neoplasia hematológica. Y van a ver cómo cada vez es más relevante este tipo de estudios. Vamos, voy a ver si puedo pasar bien. Les voy a contar esto desde la perspectiva de que llevo 34 años haciendo esto. He visto mucho y espero ver mucho más. Bien, fíjense, el diagnóstico, vamos a ponernos en contexto, el diagnóstico del cáncer en general, de las leucemias y linfomas hoy en particular, es multidisciplinar. Desde que el clínico tiene su sospecha de que el paciente puede tener una neoplasia, se activa un circuito de laboratorios, de profesionales, etcétera. Se mandan, el propio hematólogo evalúa la historia clínica, los morfólogos ven la morfología de esa presunta leucemia, hay citoquímicas, depende a veces si hay biopsia, se manda anatomía patológica, a veces se complementa con estudios radiológicos y desde luego hay 2 elementos que cada vez tienen más fuerza y es que desde hematología se mandan muestras a inmunofenotipo, ver qué tipo de célula tumoral es esta, pero también, y es lo que voy a hablarles hoy, a genética. Y vamos a ver cómo las técnicas de genética, aparte de ser esenciales, hay una auténtica revolución tecnológica en cuanto a desarrollo. La clasificación mundial de leucemias que se acaba de publicar ahora, la última versión, 2022, cada vez hace más énfasis en este diagnóstico multidisciplinar de las leucemias. ¿Y por qué? Ya centrándonos en solo el diagnóstico genético, es decir, una de las partes de este puzzle que les he contado. ¿Y por qué es importante el diagnóstico genético? Realmente, yo no diría importante, es esencial en la práctica de la oncohematología, porque ayuda el evaluar un marcador genético, ayuda al hematólogo al diagnóstico. Hay determinadas alteraciones genéticas que se asocian con leucemias específicas. Si tiene este marcador, es esta leucemia. Ayudas al diagnóstico. Muy importante, ayuda al pronóstico, ayuda a estratificar a los pacientes en riesgo y adecuar la terapia al riesgo, porque hay determinadas alteraciones que cuando aparecen indican buen pronóstico, otras intermedio, otras muy agresivo. Entonces hay que saber esto para adecuar la terapia al riesgo. Después, cada vez más, ayuda el conocer un marcador a elegir una terapia dirigida. Cada vez hay más tratamientos que no son quimioterapia en general, sino que van dirigidos a una diana concreta. Si tiene este marcador, el paciente podrá recibir este tipo de fármaco. Fármacos que son fármacos moleculares y son que dirigidos a una diana molecular, que claro, hay que tenerlo. Si se fijan, la terapia adaptada al riesgo o la terapia dirigida son el camino en el que está hoy la medicina. Vamos a la medicina personalizada de precisión. Es decir, a todos los pacientes no se va a dar el mismo tratamiento, sino que se va a adecuar en función de los resultados. Y muy importante, y a diferencia de los tumores sólidos, como el diagnóstico genético se realiza en el paciente en distintos momentos de la enfermedad, no solo al diagnóstico, sino también en el postrratamiento, pretrasplante, posttrasplante, en fin, para evaluar remisiones, etc. Como esto ocurre, la genética también ayuda al seguimiento. Es muy importante ver y confirmar, volver a repetir el análisis posttratamiento para ver si han desaparecido los marcadores que se observaron, etc. Y luego ha aparecido un concepto nuevo que también hay posibilidad de predisposición, determinados marcadores genéticos que pueden predisponer a padecer leucemia. Como ven, entonces, los test genéticos hoy son una herramienta esencial y en muchos casos ayudan tanto que son esenciales para la curación.
Desde el principio de cuando monté este laboratorio, vi que era muy importante el diagnóstico integrado, es decir, que en el laboratorio de genética, cuando recibimos la muestra, dispongamos de todas las técnicas, posibilidades de estudiar cromosomas, o bien por fluorescencia, marcadores moleculares, estudiar mutaciones, es decir, un gen a gen o muchos genes a la vez, es decir, el diagnóstico dentro del laboratorio de genética integrado es fantástico. ¿Por qué? Porque hace que hagamos un uso racional de las técnicas. Dependiendo del paciente, de la patología del momento, elegimos el mínimo número de técnicas que ayuden al correcto diagnóstico. Evitar redundancias, en este mundo ahora que hay que ahorrar, pues mejor todavía, ¿no? Bien, por eso es muy bueno tenerlo en el mismo laboratorio. Bien, pues con esta introducción vamos a ver cuál es el manejo real, pero real, del diagnóstico genético en dos patologías, en el mieloma y en el linfoma, que es lo que me ha dicho el doctor Capote, que sería el tema hoy. Entonces, en el mieloma, vamos a ver cómo funciona y qué hacemos realmente y cada día en el mieloma. Pues ya les digo que normalmente nos va a ayudar mucho al pronóstico, pero vamos a desarrollarlo. El mieloma, que es una enfermedad clínica y genéticamente muy compleja, se debe a la expansión de células plasmáticas, que evoluciona desde estadios premalignos al mieloma activo. El pronóstico es muy heterogéneo, desde pocas semanas a más de 20 años, o incluso hoy estamos hablando de curas funcionales. ¿Por qué? Porque hay numerosos tratamientos. Es alucinante cómo en los últimos años se han aprobado hasta 14 nuevos tratamientos. Esto es una cosa sin precedentes. Por tanto, y disponiendo de tantos tratamientos, cada vez, según les he contado antes, en esta patología se requiere una evaluación del riesgo. En esta patología importa ver si tiene alteraciones de riesgo, alteraciones genéticas, tanto en el diagnóstico como en la recaída. Lo que interesa es que todos los pacientes sean bien medido el riesgo desde el principio y desde el principio hacer y ofrecer la mejor opción según el riesgo. No esperar a que vayan mal, recaigan pronto y luego tratar, sino desde el principio tener muy claro el diagnóstico. Bien, el hematólogo, entre los diversos factores que le ayudan a estratificar a los pacientes con mieloma riesgo, uno de ellos, aparte de los específicos de paciente o específicos de enfermedad, desde luego la citogenética hoy es esencial. Es decir, a todos los pacientes de nuevo diagnóstico con mieloma hay que hacer un estudio genético. ¿Cuál? Vigente en el 2022. Evaluamos si el paciente tiene marcadores de alto riesgo citogenético. Y tenemos, con las muestras que nos llegan al laboratorio, tenemos un panel que es de obligado cumplimiento. Hay que evaluar en cada paciente estos 5 marcadores: la translocación 4-14, la 14-16 y de alteraciones del 1 y de lección 17B. Bueno, pues este panel es lo que se denomina el panel de alto riesgo, y esto ayuda y mucho a estratificar al paciente. Tomará decisiones muy relevantes, de acuerdo al resultado de esto. ¿Cómo se hace esta evaluación? Pues bien, se hace con una técnica genética que se llama FIS, es una técnica fluorescente de estos 5 marcadores, y muy importante, en células plasmáticas purificadas. Es decir, cuando recibimos la muestra de médula ósea del paciente, no es adecuado, no debe hacerse el FIS, o sea, esta prueba con médula total. Hay que separar las células plasmáticas tumorales y sobre esas hacer. ¿Por qué? Porque si no puedes encontrar resultados falsos negativos. Esto hay que vigilarlo, porque no hay gente que sigue haciendo FIS en genética de mieloma en médula total. No se puede, no se debe. Bien, y al final, cuando hacemos estos 5 marcadores, como les he dicho, analizando 100 núcleos por marcador, presentamos al hematólogo el informe genético, de tal manera que la presencia de una de esas 5 alteraciones a él le dice que está ante un paciente de alto riesgo.
Pero es muy normal que un mismo paciente pueda tener 2 o más de estas, con lo cual el riesgo va aumentando, es aditivo. Y hablamos de pacientes de ultra alto riesgo. Estas son decisiones que el hematólogo pues le hará doble trasplante, es elegible, es no elegible, para un ensayo o no. Son decisiones terapéuticas importantes. Este paciente, por ejemplo, tiene 1, 2 y 3. Es positivo para 3 de estas, con lo cual es un ultra alto riesgo. Y por curiosidad les enseño esto, que es cómo lo vemos a microscopio, ¿no? La evaluación de estos marcadores. En resumen, respecto al mieloma, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que se hace. Todos los pacientes con mieloma deben, en todos los pacientes se debe realizar un FIS de células purificadas para estos marcadores. Este análisis no se hace en la remisión, solo si el paciente recae, es entonces cuando hay que repetir el análisis. Si recae, hay que repetir el mismo análisis, hacer los 5. Y además añadimos 2 marcadores más en recaída, porque la translocación 11-14, tiene un fármaco específico aprobado en recaída. Y el 8-14, porque es indicador de progresión. O sea que, como ven, nos vamos organizando de esta manera. Y, eso sí, el paciente, el cariotipo no es una técnica para evaluar mínima residual. Ya saben ustedes que el endpoint para el paciente es que alcance mínima residual negativa. Entonces, no es la técnica que se usa para eso, sino que ahí entran los citometristas para hacer la evaluación de la mínima residual. Pues esto respecto a los cromosomas, pero que sepan, y esto es común en todas las patologías, cada vez se están descubriendo no alteraciones cromosómicas, sino alteraciones genéticas, mutaciones de genes que cambian su secuencia y por tanto la proteína que codifica es neoplásica. Pues bien, en mieloma, como en todas las patologías mieloides, se están descubriendo cada vez más genes mutados. Aquí tienen unos cuantos, también hay gran heterogeneidad molecular, KRAS, NRAS, P53, etc. Y vamos conociendo cada vez más el valor de encontrar estas mutaciones, ya no genética, citogenética, sino mutaciones. Cada vez más. Por ejemplo, y como resumen, les pongo, se ha descubierto esta nueva entidad gracias a las mutaciones. En 2019 se descubre que un 6% de los pacientes tienen un pronóstico extremadamente adverso, y eso es debido a que tienen ese marcador que les he dicho del 17p con FIS deleccionado, pero el otro alelo, haciendo mutaciones, está mutado. Cuando este gen está deleccionado y mutado, es lo que se llama double hit, doble daño, inactivación. Este grupo de pacientes, vean, es claramente de peor pronóstico, que no responden a las terapias habituales. Por tanto, es obligación nuestra incorporar un nuevo marcador al juego, que es el evaluar mutaciones de P53. No se nos pueden escapar estos pacientes, ¿vale? Entonces ven cómo poquito a poco vamos, les cuento un resumen. Entonces, la propuesta es la siguiente: tenemos una serie de marcadores, esto es muy dinámico, se van añadiendo más, etcétera, pero lo que sí importa es que esto es aditivo. Cuantos más marcadores de alto riesgo tenga, el paciente habrá que vigilarlo más en cuanto a riesgo. Y esto respecto a pronóstico, he hablado todo el rato en mieloma que juega el pronóstico, alto riesgo, pero ¿y predictivo? Es decir, ¿hay alguna mutación que si yo la encuentro dirige a un fármaco? Pues solamente ya les he dicho el venetoclax, la 11-14 en recaída, pero a nivel mutaciones, ¿para qué les voy a engañar? La mayoría de los genes mutados están en ensayos clínicos en donde están siendo evaluados. Hoy por hoy no tenemos datos, ¿vale? En la práctica clínica. Pero sí les digo, y esto si hay hematólogos en la audiencia, les interesa, que el grupo español de mieloma múltiple hemos querido ir hacia adelante. Ya hemos dicho, P53 hay que hacerlo, las mutaciones, pero hay otros genes que también interesa. Imagínense,
Si un paciente le haces un grupo de genes y tiene varios mutados, como mínimo, independientemente de cuáles sean, esto es alto riesgo. Pues bien, el Grupo Español de Mieloma hemos diseñado los 3 laboratorios que aquí tienen, Madrid, Salamanca y Pamplona. Hemos evaluado un panel donde se evalúan 38 genes, ver si están o no mutados en mieloma. O sea, nos hemos adelantado. Por supuesto está P53, pero hay otros. Hay otros. Pues bien, la buena noticia es que queremos entender los pacientes que tienen recaídas precoces, por qué van mal, si tenía que ver, etc. Pues bien, la buena noticia es que es gratis. ¿No? Vale. Entonces, gratis. Alucinante. Bien, entonces, efectivamente, todos los pacientes mayores de edad, aquí no se ve, pero bueno, ya se lo darán, que tengan, hayan sido tratados al diagnóstico con lo habitual, etcétera, y por lo que sea tienen recaídas precoces inesperadas, no, de acuerdo a su riesgo y demás, podemos ofrecerle el hacer esto y ver si está o no y si hay genes mutados. Les puedo decir que si hemos hecho entre los 3 grupos ya casi 100 pacientes, todos tienen alguna mutación. O sea que, bueno, hasta que sea gratis vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, cualquier duda, etcétera, aquí estamos los 3 con los teléfonos, con los... esto. Bueno, nosotros por amistad me lo mandáis a mí. Ahí se va a Salamanca, mi amada Madrid. ¿No? Vale, pues esto respecto al mieloma. Buenas noticias, es un momento de mucho cambio. Y segundo, claro, a mí darme 20 minutos para esta patología, pues en fin, el linfomas es una barbaridad la heterogeneidad, o sea, es que son muy heterogéneos, pero es que hay más de... ¿Cuántos tipos hay de mieloma? De linfoma y 100 y pico de... Pues eso, casi 100 tipos distintos de linfoma. Es inabordable, es... tener hoy trucos. Entonces, les puedo decir que en conjunto los hematólogos usan poco la genética del mieloma, pero cada vez hay que usarla más, porque ya hay cositas ya concretas. Entonces, por ejemplo, sí que es cierto que aquí, como entra como jugador, que la muestra de linfoma pasa por patología, pues hoy por hoy la mayoría del diagnóstico de linfoma recae sobre los patólogos, pero se puede complementar con genética en algunos puntos de interés, como les voy a contar, ¿no? Cada vez hay más entidades definidas genéticamente. La cuestión es, en primer lugar, lo que cambia es el tipo de muestra que recibimos nosotros, porque de un linfoma nos mandan o ganglio fresco o fundamentalmente ya parafinado, ya ha pasado por patología. Entonces, con estos bloques hacen cortes y nos mandan esto al laboratorio. ¿Qué es lo que podemos hacer genéticamente con esto? Pues podemos hacer FIS, hibridación in situ, y podemos hacer también análisis molecular, origen de BOT o también algún marcador concreto, ya vamos a ver, alguna mutación concreta. ¿Vale? Esto es la primera cosa, muestra. Después, ¿qué marcadores tenemos? Normalmente el hematólogo con patología y con genética busca diagnóstico exacto del tipo de linfoma y a veces diagnósticos diferenciales, etc. Pues bien, sepan que tenemos marcadores genéticos. El linfoma folicular, pues tiene un marcador, que es la translocación 14-18. Lo que pasa es que el patólogo lo que le interesa es que estos pacientes tienen con inmunohistoquimia BCL2 sobreexpresado. Pero hay variantes. Burkitt tiene la 814, MYC expresado para el patólogo. Genética, el genetista y el patólogo. El MALT, el linfoma del manto, linfoma plasmacito. Es decir, hay marcadores que nosotros lo podemos hacer con FIS sin problema. Y aquí tienen las imágenes. El patólogo lo ve así, nosotros lo vemos así, nada más. Es decir, que por lo menos las entidades clásicas podemos ayudar. Especialmente la genética está ayudando, aparte de esto, en lo que les he comentado, en el linfoma difuso, que es un poquito más
agresivo, ¿no? Entonces, hay una prueba que ya se ha consolidado, que empezó con estudios de expresión, que lo que primero que quiere el patólogo es, en un difuso, que son el 30%, decir, es activado de centro germinal. Esta prueba, el activado es más agresivo. Esta prueba antes requería hacer estudios de expresión, pero ya los patólogos lo hacen con inmunohistoquímica. Por tanto, en difuso, la primera prueba es la célula de origen, activado o germinal. El activado, como ven, claramente peor pronóstico. Pero los genetistas tenemos una responsabilidad en esta entidad. No se nos pueden escapar en los difusos los doble y triple hit. ¿Vale? Es decir, estos linfomas que son agresivos, pero están entre Burkitt, difusos y tal. Bueno, nosotros tenemos que hacer en estos pacientes FIS de reordenamiento MYC, FIS del reordenamiento BCL2, lo he dicho, la 14-18, y FIS de BCL6. La presencia de 2 o 3 de estas alteraciones en ese contexto especifica que ese paciente es de mayor riesgo y hay que tratarlo adecuadamente a ese riesgo. Pues esto, por lo menos, es esencial. Luego, eso citogenética, cromosomas, pero ¿hay algo de análisis molecular que se esté haciendo? Pues mire, nos piden los hematólogos bastante los reordenamientos B o T, es decir, el linfoma que tengo es de origen B o T, en aquellos casos que haya dudas o quieran ver exactamente el reordenamiento. Y otra cosa que nos piden es, muy tímidamente, mutaciones. Mutaciones al menos de, por ejemplo, BID88 en la Waldenström y en parte de los linfomas, aquí tienen, están varias, y también la BRAF en células peludas y también en otros linfomas. ¿Por qué es interesante hacer estas dos? Porque tienen fármaco. Si tiene BID88, responden a ibrutinib. Si tienen BRAF, responden a bemurafenib. Es el mismo fármaco que se utiliza en melanoma. Ven, ¿no? Entonces vamos dando pasitos cortos pero seguros, o diagnóstico o pronóstico o tratamiento. Y desde luego lo que se tiene que exigir es que el diagnóstico de los linfomas sea integrado, que la patología esté perfectamente, el examen macroscópico, la inmunohistoquímica, pero que se añada en el mismo informe los datos genéticos que han colaborado o han contribuido a... Entonces, lo que les puedo decir es que aquí no les puedo ofrecer un Amadeus como en el mieloma. No tenemos un panel de mutaciones, ni gratis ni no gratis, no tenemos, y se está a nivel investigación diseñando paneles de muchos genes para linfomas, pero de momento, o sea, está a nivel investigación, no se está utilizando en la rutina clínica, solo lo que les he comentado. Y lo que sí que es cierto es que estamos en un momento, estoy acabando, es un momento de innovación constante, o sea, estamos alertas a todo lo que se había descubierto para integrarlo, y cada vez hay más marcadores en todas las patologías, cada vez hay más fármacos diana, cada vez esto ya nos compete a nosotros, más técnicas. Yo les he enseñado paneles de NGS, de mutaciones, pero es que ya están los de tercera generación, paneles de RNA, poder estudiar las células una a una, esto es alucinante, etcétera, etcétera, lo cual va a requerir nuevos equipos y nuevos conceptos, estamos aprendiendo. Piensen además que estamos ante un tipo de terapia nueva, la inmunoterapia, que también va a requerir seguimiento por nuestra parte. Y de todo esto sí que les quería decir, en linfomas y en mielomas, un punto que ya ha dado un paso adelante, y es la biopsia líquida. La biopsia líquida que supone no utilizar la médula ósea del paciente, sino la sangre. En mieloma, no utilizar la masa, la biopsia, imagínense una biopsia cerebral, sino la sangre. Con la sangre, nosotros podemos estudiar el DNA tumoral circulante, que circula. Los tumores sueltan DNA tumoral a la sangre, o también sueltan células tumorales a la sangre, circulantes. Pues miren, hoy ya hemos dado un paso. En mielomas, las células tumorales circulantes, su evaluación en sangre, es un valor, es un factor pronóstico independiente. Superar un valor de células tumorales circulantes
ya el grupo GEM lo ha incorporado. Es peor pronóstico. O sea, eso en mieloma. Y en linfoma ya hay estudios, el mieloma ya ha llegado a la práctica. El linfoma no, pero está casi, hay estudios muy interesantes de linfomas, extraer sangre, extraer el DNA tumoral y ahí medir el daño genético. Pues esto es una información muy estupenda porque elimina la necesidad de biopsia de tejido y en muchos casos adelanta el resultado a lo que luego puede ser visto por el PET-TAC. O sea que son pasos seguros. Y bueno, yo creo que con esto, en fin, estas dos patologías, esto es lo que les puedo contar, la visión más real que he podido. Y cualquier cosa, ahí tienen mi email, cualquier consulta. Y muchas gracias por su atención.